Voy a hacer una pequeñita introducción para que nos conozcamos mutuamente y sepamos quiénes somos, ¿no es cierto? Yo no conozco a ninguno de ustedes prácticamente, algunos tal vez lo he visto, pero de todos modos estamos hoy en la primera entrevista donde nos vamos a conocer mutuamente. Aquí el querido hermano nombró a Antonio, él estuvo conmigo hace un rato antes de venir y dice, dale muchos saludos a la iglesia y tener cuidado, dice, porque son de esos cristianos bravos, buenos, dice, así que ya tengo buena referencia. Hermanos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estamos haciendo? Él habló algo de la medicina, habló algo de la psiquiatría, habló algo de la consejería. ¿Y cómo empezó todo esto? Cuando yo tenía unos 19, 20 años, estábamos en la iglesia preocupados porque empezaron algunos problemitas en algunos jóvenes, problemas normales de la vida que suelen aparecer y aún en familias. Y claro, sin querer se dijo, bueno, tal vez necesite la ayuda de algún profesional. Y se derivó al profesional para que ayudara a, por ejemplo, me acuerdo de una chica, jovencita, Graciela, que la llevamos, o sea, que la guiaron los pastores, yo de atrás miraba. Bueno, la perdimos, se fue, desapareció. Y si usted la encuentra ahora por la calle, niega a Dios, niega la palabra de Dios, no quiere saber nada, ella vive su mundo y realmente el profesional en ella hizo una obra del enemigo. Tuvimos otro caso de una pareja con problemas, con crisis depresivas, también fueron a un profesional, también desaparecieron de la iglesia. Y entonces estábamos viendo cómo el consejo no cristiano no era el efectivo, el que valía. Y ya entonces en mí había un deseo de empezar a hacer todo lo opuesto, a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, de aconsejar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y realmente les digo, hermanos, para que ustedes más o menos se ubiquen, yo soy una persona que estoy enamorado de la Biblia, yo no puedo pasar un día sin leer la Biblia para mí es el centro, sin la Biblia no puedo vivir, y yo quisiera que vayamos empezando esta conferencia hoy mañana con esta idea, la palabra de Dios, la Biblia va a ser el centro. Entonces empezó en mí una situación de deseo para ayudar, a aconsejar según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo tenía deseo de ser médico, pero cuando ya estaba en segundo año ya apunté a esta especialidad. ¿Por qué? Porque veía todo el hecatombe que se armaba en las personas cuando eran aconsejadas por alguien que no conocía a Cristo. Y después, claro, empezó el momento más bravo. Me recibo de médico, me meto en la concurrencia de psiquiatría. Allá en Rosario hay un posgrado que le llamamos 4 años más de psiquiatría. Y en esos 4 años realmente yo sufrí como un cochino. Miren, les garanto que lo que sufrí ahí fue indecible. A punto tal que en la mitad de la carrera, más que todo en el primer año, yo hice una crisis donde no podía ser, porque yo como cristiano me sentía mal en ese ambiente, no podía participar los pensamientos, las ideas, las cosas. Entonces veía cómo un médico tenía 2 o 3 mujeres, engañaba a la propia, cómo la otra mujer tenía varios hijos de distintos hombres, y cómo la otra psicóloga o el otro psiquiatra, y cada uno tenía una historia realmente negra. Y ninguno de ellos tenía a Dios en sus planes.
Y cuando yo quería meter algo de lo espiritual, no entraba, no recibía su lugar. Y nunca me puedo olvidar que fue eso lo que hizo mayor crisis, cuando iba entrando en una de las salas allá del hospital, que veo a una chica que se llamaba Viviana, que estaba muy grave, muy enferma, y estaba leyendo la Biblia. Y la veo de lejos, que leía la Biblia, y me arrimo. Y cuando yo voy caminando, la chica cierra la Biblia y la mete debajo de la almohada, la esconde, y le digo, Viviana, ¿qué estás leyendo? No, nada. No quería decirme nada. Se escondía. Digo, escúchame, quédate tranquila, no te voy a decir nada. No quería hablar. Bueno, le digo, quédate tranquila. Agarrá la Biblia y vamos a leerla juntos. Se quedó helada, ya lo que ella pensaba que yo ni conocía el libro que ella estaba leyendo. Y entonces me dice, pero usted le va a decir a fulano de tal que yo no la leía. Le digo, ¿por qué? No, porque el médico que me atiende me prohibió leer la Biblia. Ah, qué tristeza. Abrimos la palabra, leímos un salmo, yo me fui, pero con una angustia en mi corazón. Justamente lo que trae salud, lo que trae vida, lo que trae alegría, lo que trae bendición, lo están prohibiendo. Y claro, todos buscaban el consejo más práctico. ¿Y no andas bien con tu marido? Y bueno, búscate otro. ¿Y tu señora no te hace feliz? Búscate otra. Y esa era la cuestión de todo. Y claro, allí alguien que pensaba como Dios no podía estar cómodo. Y me acuerdo que en un momento fui a charlar con don Juan García, que ustedes lo conocen, y le dije, don Juan, mira, realmente me estoy sintiendo re mal allí. Porque no puedo decir que soy cristiano, no puedo confesar a mi Cristo, no puedo anunciar a mi Señor. No sé qué hacer. Y él me entendió, dice, yo que vos, dice, hablaría con el jefe del hospital y le explicaría tu situación. Y si él no te entiende, yo me iría, me dijo. Y lo hice así. Y hablo con el jefe del hospital, un médico macanudo, todavía está vivo, realmente quisiera que algún día conozca al Señor, todavía no se convirtió, estoy orando para que Dios le haga la luz. Voy y hablo y le cuento, le digo, mire, yo soy así, tengo tal fe, soy cristiano de tal y tal manera. Le traté de explicar lo que más o menos él podía entender. Y entonces él me dice, pero doctor, usted no se tiene que ir, porque yo dije, me quiero ir. Dice, no, usted no se tiene que ir, usted se tiene que quedar. Los que se tienen que ir son los demás. Usted es el único que tiene una familia sana, que tiene una esposa coherente, que tiene hijos que andan bien. ¿Se va a ir? No, usted es el único sano, quédese, que se vayan los demás. Bueno, les garanto que me atrapó, me quedé. En ese interín yo seguía luchando, porque claro, estaba allí presente, pero lo hacía simplemente para obtener toda la información científica, pero no espiritual, porque allí espiritualmente no podía obtener nada. Al contrario, lo poco que yo podía dar no lo podía hacer libremente porque no se me estaba permitido. Y entonces había otro médico que estaba en Rosario trabajando, pero él también no andaba bien porque tenía el mismo problema que yo, Guillermo. Y entonces él me buscaba a mí, yo lo buscaba a él, no nos encontrábamos, yo no sabía dónde él vivía, él no sabía dónde vivía yo. Y entonces empecé a buscarlo y preguntaba, hasta que un día le digo al portero del hospital, digo, cuando entre tal médico, dígame en qué pabellón está. Bueno, el portero se tomó el trabajo y un día me avisó y dice, está en tal y tal lugar. Y ahí nos encontramos. Y no nos habíamos visto nunca. Y ahí nos conocimos, nos metimos en un consultorio a solas y estuvimos horas charlando. ¡Qué bendición que fue! Yo le volqué todo lo mío, él me volcó todo lo de él, nos citamos en casa, él vino a mi casa, empezamos a estudiar la Biblia juntos, empezamos a orar y lo lindo, esto fue lo más hermoso. Yo tenía mis esquemas
de la palabra de Dios. Yo tenía mi estilo de pensar en cuanto a la Biblia, en cuanto a cómo aconsejar a los hermanos y a los pacientes. Y él también los tenía. Y cuando los dos lo íbamos juntando, los dos pensábamos igual. Qué lindo. Y así estuvimos años juntos, estuvimos los 4 años orando, leyendo, estudiando, haciendo cursos, pero ya con la base de la palabra de Dios. Y ahora estamos trabajando en el mismo lugar con la palabra de Dios. Pero, hermanos, hay una cosa que yo les digo. Muchos me dicen, ¿usted qué? Médico, psiquiatra, psicólogo, y yo les digo, soy cristiano. Cuando yo parta dentro de un tiempito, y que ya falta poco, ustedes lo ven en el Medio Oriente lo que está pasando, cuando partamos a la presencia de Dios no hay título, no va a haber ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, vamos a ser todos iguales. Y entonces yo a todos les digo, yo soy un cristiano que se toma de la palabra y la contagia a los demás para que los demás se tomen de ella y puedan así renovar sus vidas y seguir adelante. Y en estos momentos, hermanos, si no tomamos la palabra de Dios tal cual la tenemos, no podemos seguir adelante, no podemos avanzar. La palabra de Dios es la que nos marca el rumbo. Y le digo que ahora mismo, en este momento, si aún en Medio Oriente, alguna de esas grandes potencias que están en litigio y haciendo todas estas maniobras que están angustiando al mundo, tomara conciencia de que esto no es problema de petróleo, sino un problema espiritual, porque detrás de todo esto hay una promesa que Dios le hizo a Abraham y hasta que no se cumpla, las naciones no van a estar tranquilas. Si hubiera una sola nación que tomara conciencia de eso, todo se arreglaría. Todo se volvería atrás y vendría la paz. Es que el mundo entero se ha olvidado de la palabra de Dios. A la Biblia se la ha dejado de lado, cuando la Biblia justamente es todo lo contrario, la que vale, la que sirve. Yo quiero que participemos algunos versículos. Isaías, versículo 66. Isaías 66, verso 2. Dice la segunda mitad del versículo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo leo de nuevo. Este versículo, yo ya cuando tenía 20 años lo subrayé en mi Biblia y lo marqué porque es el tema fundamental de toda la Biblia. Dice, pero miraré, ¿quién? Dios, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, hermana, ¿está temblando usted cuando se abre la Biblia? Cuando la Biblia dice algo, ¿está temblando? Dice, miraré a aquel que tiembla a la palabra. No es el temblor que a veces nosotros vemos cuando las piernas o los brazos entran en crisis. No, acá está hablando del corazón que se doblega delante de la Biblia, que se doblega ante la palabra de Dios. Y miren, hermanos, esto se lo puedo decir con alegría, porque tanto mi hermano como don Juan, ellos desde pequeño me enseñaron a respetar la palabra. Y me acuerdo cuando tal vez Esteban tenía unos 6, 7 años, ya estábamos estudiando la palabra juntos, y un día leímos un proverbio que decía que el que guiña el ojo acarrea tristeza. Y mi hijo me dice, papito, pero vos estás leyendo esto y vos a veces me guiñas el ojo. Tenés razón. Desde ese día no lo hice más. Y él me dijo, ¿y por qué acarrea tristeza? Le digo, no lo sé, lo voy a averiguar. Les garanto que desde ese día estoy estudiando, he ido preguntando a distintos hermanos, unos me dan una respuesta, otros me dan otra. Nadie me sabe decir muy bien por qué el que guiña el ojo acarrea tristeza. Yo tengo mi estilo de pensar en cuanto a eso, pero por si acaso, sea lo que fuere, yo nunca más guiñé el ojo. ¿Me entendieron? La Biblia lo dice. Si la Biblia dice que es así, hay que hacerle caso, aunque uno no lo entienda. Y cuando uno toma la palabra de Dios así, empiezan las bendiciones. Si la Biblia dice que tenemos que venir a la cena del Señor, yo voy. Si la Biblia dice que tengo que orar, oro.
Si la Biblia dice que tengo que alabar al nombre de Jesús, le alabo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, hay muchos por qué que lo podemos contestar, ¿no es cierto? Pero lo importante es que si la palabra de Dios lo dice, ahí me extiendo, sigo adelante y prosigo y no vuelvo atrás. Vamos a leer otro pasaje de Isaías, capítulo 30, verso 1. Dice, Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Acá ustedes fíjense, antes de seguir leyendo, dice, ay de los hijos que se apartan y piden consejo y no a Dios, piden consejo a cualquiera que no es Dios, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, o sea, se cobijan con cosas humanas, añadiendo pecado a pecado. Cuando uno pide un consejo, pide una ayuda, pide una dirección, y no es esta dirección de parte de Dios, ya está añadiendo más tristeza o más dolor al que ya tiene. Y entonces dice, que se apartan para descender a Egipto. ¿Egipto es figura de qué? A ver, hermanos, del mundo. Ay de los que van a pedir consejo al mundo. Dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Faraón es figura de quién? Satanás. Ay, aquel que se va al mundo. Ay, aquel que acepta el consejo de Satanás. Y entonces sigue diciendo, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hermano, ¿en qué está esperando? ¿En este mundo? ¿En Egipto? Pero la fuerza de Faraón, de Satanás, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Oh, hermanos, acá ya en la antigüedad estaba diciendo Dios de una manera bien clara que teníamos que buscar ayuda y consejo de Dios. Otro versículo, y aquí mismo en Isaías, en la hojita siguiente, en el capítulo 31, ustedes fíjense, parece que el pueblo de Israel estaba propenso a esto, y no me extiendo con los versículos porque tengo todo el Antiguo Testamento rastreado para ver qué dice en cuanto a la parte de aconsejamiento, y si me pongo a dar esto nos llevaría como 2 o 3 horas. Solamente estoy marcando algunos versículos porque el pueblo de Israel había caído varias veces en este pecado de pedir consejo a Egipto, o sea, al mundo. Y Dios tiene que recriminarlo. Y hay antecedentes ya de cuando Moisés estaba llevando y guiando al pueblo de Israel. Pero acá dice en el 31:1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Vuelve a dar la misma idea, ¿eh? Y confían en caballo. Caballos, ustedes fíjense que en el Antiguo Testamento se usa muchas veces. Por ejemplo, el salmista David dice, aquellos, los del mundo, confían en carro y caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y ahí mismo en ese versículo dice, ellos, los que confían en los caballos, caen, resbalan y caen, pero nosotros, que no confiamos en los caballos, dice ese mismo Salmo, el 20 dice, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y entre paréntesis, si dice esto, pregunto, ¿los creyentes pueden caer? ¿Pueden caer los creyentes? Sí, hermano, porque si nos levantamos es porque primero estábamos caídos. Entonces dice, ellos caen y quedan postrados, pero nosotros nos levantamos. Bueno, este pensamiento de los carros y de los caballos se repite muchas veces. El Salmo 33, por ejemplo, también lo dice, que confían en carros y caballos y en fuerza humana, etcétera, etcétera. Mas nosotros
dependemos, dice, de Jehová nuestro Dios. O sea, la idea de caballo es la fuerza humana. Aquel que confía en sus dólares, aquel que confía en su auto, aquel que confía en su casa, aquel que está confiando en su inversión, aquel que confía en el oro, etcétera, etcétera. Yo no digo que tener un auto sea malo, no. El asunto es no poner la confianza en el auto. Y acá está diciendo lo mismo. Y entonces dice, y su esperanza ponen en carros, antes decía caballos también, ¿no es cierto?, porque son muchos. Y ustedes fíjense en que hoy en día las personas están confiando muchos en los carros y en los caballos. En este momento se están midiendo las fuerzas que hay en las grandes potencias. Aquel misil llega a tantos kilómetros, aquel barco lleva tantos soldados, aquel buque lleva tantos tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Carro y caballos. Es la fuerza humana. La fuerza espiritual no se tiene en cuenta, pero llevado a nuestra familia pasa lo mismo. Nosotros vivimos dependiendo de los carros y de los caballos. Ahora, claro, los necesitamos. Cada uno de ustedes tiene que cuidar su trabajo, cada uno de ustedes tiene que saber administrar su dinero, cada uno de ustedes tiene que saber cómo comprar su ropa, cómo comprar su alimento. Pero la confianza está puesta en Dios. ¿Entienden? Y entonces dice, y en jinetes, o sea, la misma idea, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Miran a los caballos, a los jinetes, pero no miran a Jesús. Hermanos, que hoy y mañana podamos mirar al Santo de Israel, que podamos mirar al Señor Jesús para poder batallar como Él quiere. Y después dice el versículo 3, y los egipcios, hombres son, los del mundo, son hombres, no pueden hacer nada. Y no Dios, y sus caballos, carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Qué serio que este versículo. Dice, al extender Jehová su mano, acá habla de un juicio, el juicio viene. Hay juicios que se hacen en la tierra y hay juicios que se hacen en la eternidad. Hay juicios que lo vemos con nuestros ojos ahora, hay juicios que se van a ver dentro de un tiempito, cuando estemos en el tribunal de Cristo para los creyentes, y algunos, lamentablemente, es en el tribunal blanco para los que no han creído, en el trono blanco para los que no han creído en Cristo. Pero la idea es que extiende Jehová su mano. ¿Y qué pasa? Cae el ayudador y el ayudado. Cae Egipto, el mundo, el que ayuda, y el ayudado, el que va y le pide consejo. Y miren, hermanos, le quiero dar esta idea, con este ejemplo, y con esto pasamos a otro versículo. Ahí en ese mismo hospital había un médico que se dedicaba a hacer tratamiento a los alcohólicos. Y él era un alcohólico número 1. A punto tal que una de las noches llega a su casa, la esposa le dice, ¿y el auto no lo entra? ¿Qué auto? Lo había dejado en el centro, se tomó el colectivo y se nos había olvidado que tenía el auto, ¿no? Y estaba tan ebrio que con el colectivo se había pegado varias vueltas, se había bandeado y no había tenido ni conciencia de su estado. Cayó él, y todos los que son ayudados por él, ¿a dónde pueden llegar? ¿Entienden, hermanos? Si alguien está guiando y está mal y no hace las cosas bien, el ayudado, el guiado, también va a terminar mal. Y cuando Dios venga con su juicio, ambos van a caer. Por eso la importancia de que nosotros, como cristianos, que cualquiera sea nuestro nivel, así estemos como maestros de escuela dominical, como diáconos, como pastores, tenemos que guiar, ayudar, consolar, aconsejar. Y todos los que vienen al consejo tienen que ser respaldados por una vida, por la santidad, por la limpieza, por la integridad. Si no, no podemos ayudar.
Y no solamente porque Dios venga con un garrote sobre nosotros y nos va a dar con toda. No, esa no es la idea que quiero impartir ahora. Sino que el consejo no tiene valor si el que está ayudando no es limpio, no hace las cosas bien. Hermanos, si yo estuviera en pecado, no estaría acá, no podría ser. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene que ir todos los días delante de Dios para examinar su vida y mostrarse delante de Él limpio para poder seguir en este mundo. Hay un artículo que no lo quiero comentar ahora porque el tiempo no me alcanza, que está en una de las revistitas que yo traje, que yo escribí allí unas cuantas hojas para la revista, y hablo de la santidad del líder del hogar. Y yo en esa revista también la estoy esbozando para los pastores. Y estoy allí dando el ejemplo de el sacerdote antiguo, cuando tenía que ofrecer el corderito, el palomino, etcétera, 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 que tenía que ser un hombre santo y limpio. Y hoy en día no podemos esperar nada de nuestra familia si el hombre, el líder, está en pecado. No podemos esperar nada de la iglesia si el diácono está en pecado, si el pastor está en pecado, si el maestro de escuela dominical está en pecado. Y no podemos esperar nada de nada si el pecado está en nuestras vidas. Por eso es que hay que santificarse todos los días con la sangre de Cristo. No me extiendo en esto porque si no me desvío del tema. Seguimos. Dice el 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Yo podría dar una hora por cada palabra de toda esta, de tan hermoso que es este versículo. Cuando hay alguien, Israel es figura del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros como cristianos también lo somos. Entonces, cuando hay alguien como Israel, como un cristiano, que se cobija en Dios, Dios se compromete ¿a qué? A hacer lo que dice acá, dice, como las aves que vuelan. Y la ave que vuela está hablando de libertad, de alegría, de gozo. Dice, amparará Jehová, amparará, no nos va a dejar solito a la deriva. Él tiene una mano protectora donde con su diestra, como dice el salmista, nos va a proteger. Dice, librando, preservando y salvando. Entonces, sabiendo que Dios quiere hacer eso conmigo, ¿yo voy a ir a Egipto? ¿Voy a ir a Faraón? No, hermanos. Yo voy a ir a la palabra, voy a ir a la Biblia, voy a ir al Señor, porque ahí está el secreto de la victoria. Pero antes de seguir más adelante y meterme de lleno en el tema de la familia, yo quiero un poco darle esta idea en cuanto a la palabra de Dios, y le doy este ejemplo para que no se lo olviden nunca más, y que de hoy en más no dejen nunca de tomar la Biblia, comerla, masticarla, memorizarla, leerla, vivirla. Cuando yo tenía más o menos unos 29 años, voy a buscar a papá al trabajo y lo iba a buscar siempre. Él estaba en un lugar bastante lejos, entonces a veces para ahorrarle el viaje yo iba con el autito y me lo traía. Y ese día me lo fui a buscar con mi señora y mamá. Y Patricia, mi esposa, estaba embarazada de Esteban. Y mamá estaba atrás. Y yo me meto como lo hacía muchas veces. Abría la puerta, iba a buscar a papá. Y le llamaba, papá, vení. Bueno, nunca me pasó nada, haber hecho muchas. Voy entrando y un perro se me arrima. Y yo digo, pues si acá nunca había perro. Qué raro. Grandote, ¿no? Y tenía una
esas caras de león tremenda, ¿no es cierto? Y entonces viene y se me arrima y empieza a hacer ese ruidito característico de los perros, ¿no? Y cuando yo lo vi me agaché un poco y me quise hacer amigo, pero qué amigo, me saltó encima con todas, ¿no? Entonces yo lo único que hice para defenderme, darle la espalda y dije, Señor, sálvame, lo único que dije, ¿no? Y los que a veces le he contado esta ilustración me dicen que es lo peor que se le puede hacer a un perro, darle la espalda. Pero lo cierto es que eso me salvó. ¿Qué hizo el perro? El perro me agarró con su boca, con sus dientes de la cola, y me agarró el cachete de acá, y se me prendió, pero con toda. Y empezó, ¿no? Y con una pata en la espalda mía y la otra pata en la pierna. Y le daba, pero con una fuerza, pero impresionante. Y mi mamá, que estaba en el auto, lloraba, porque estaba asustada. Y claro, no era para menos. Y Patricia, que estaba embarazada, se desesperó, me quedo sin marido. Y se baja del auto para ayudarme, le digo, no, metete de nuevo al auto porque te va a agarrar a vos, vos estás embarazada, quédate tranquila. Y el perro seguía, ¿no? Desesperado. Bueno, a los pocos minutos, 10 minutos más o menos, el perro se cansó y se fue. Y yo me quedé como los indígenas, ¿vieron? Con hilachas, el pantalón todo destrozado, el calzoncillo también, estaba así con poca ropa. Y vuelvo, porque no tenía ganas de ir a buscar a nadie, ¿no es cierto? Y vuelvo y Patricia me dice, espera a ver qué te hizo. Claro, yo me hacía la idea de que me cortó un nervio, el músculo y todo, y sangre, porque realmente la furia del perro fue brava. Y le digo, no, deja que me mire mamá, porque vos estás embarazada y podés llevarte una idea fea. Y me mira mamá y me dice, no tenés nada. Entonces yo me paso la mano y no tenía nada. Y digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hizo este perro? Porque realmente se la agarró con toda. Y entonces me acordé, fui a buscar el pantalón que tenía dentro del auto, porque fui a buscar el residuo del pantalón, ¿no? Y me acordé que en el bolsillo yo tenía el Nuevo Testamento que llevo siempre. Y el perro agarró al Nuevo Testamento y le dio con toda. Y habrá dicho, qué carne dura que tiene este hombre, ¿no? Ustedes se ríen. Yo me río más que nunca. Si yo no hubiera tenido ese Nuevo Testamento, yo tal vez ahora estaría con una muleta, tal vez estaría con un bastón, tal vez tendría una invalidez permanente. Y saben una cosa, lo tengo en casa guardado porque quedó totalmente destrozado el Nuevo Testamento. Y saben que el colmillo del perro atravesó las tapas, atravesó el libro de los Proverbios y de los Salmos y llegó hasta un versículo que decía, para mostrar los hechos poderosos de Jehová. Entonces, frente a eso, hermanos, ¿vale la pena olvidarse de la Biblia? ¿Vale la pena olvidarse de Dios? Miren, hermanos, yo voy al consultorio, voy a la iglesia, voy en el autito, voy por todos lados y de la palabra de Dios no me la dejo. Vaya por donde vaya, la tengo, pero no en el bolsillo solamente, ¿eh? Cuidado, porque llevarla como amuleto no sirve, sino leyéndola, meditándola, estudiándola, pensándola. Allí está el secreto de cómo vencer en este mundo tan bravo que se nos avecina, o sea, que se nos avecina, que ya está. Miren, hermanos, hay cosas que la palabra de Dios hace por ser la Biblia nomás. Hace ya más o menos 3, 4 años que yo siempre tengo esta palabra en el consultorio abierta, después de una experiencia que tuve. Estaba allí porque la había usado con un paciente y un muchacho, una mujer me dice, ¿sabe por qué quiero seguir con usted? Dice, porque cuando llegué al consultorio tuve una paz tremenda. ¿Por qué? Porque vi la Biblia abierta
y usted la tenía allí y se fue a atender el teléfono y yo se la agarré y leí unos versículos y lo que ya leí me sirvió, me ayudó. Otro caso que tuve, una mujer que estaba bajo las garras del enemigo, ve la Biblia y empieza a temblar en el consultorio, se desespera, angustiada, desesperada, y se quería ir y se iba. ¿Por qué? Porque vio la Biblia. Es que el enemigo frente a la palabra de Dios no puede hacer nada. Entonces, hermanos, yo los quiero llevar a una posición donde la Biblia no puede ser ese libro que tenemos en la mesita de luz para leerlo una vez por semana, o para leerlo cuando nos invitan a alguna reunión, o para leerlo cuando, si tenemos que viajar muy lejos para que el Señor nos cuide. No, hermanos. Desde chico tenemos que vivir con la Biblia. Cuando somos grandes, más y siempre. Ella tiene que ser el alimento continuo. Ahora, yendo así a lo que es la familia, yo acá quiero hacer también una introducción que después en la segunda parte la vamos a completar, y es esto. Últimamente por televisión, por cassette, por revistas, vemos en los kioscos cosas que se dicen de la familia, algunas de ellas muy acertadas. Y entonces nosotros como seres humanos pensamos que lindo es tener tal libro que habla de tal cosa, que lindo es el otro médico que nos enseña y nos organiza la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero contar dos experiencias chiquititas para que sigan valorando la palabra de Dios. Cuando ya había hecho, yo estaba en cuarto o quinto año ya como médico, haciendo la concurrencia, se hizo acá en Santa Fe un congreso de terapia familiar. Y con este muchacho, con este otro médico, el doctor Dona María, venimos al congreso y bueno, vamos a ver qué dice esta gente. Venían de Estados Unidos, de otros lugares, y venían con aparatos, videocaseteras, bueno. Y les cuento dos cositas, para que ustedes valoren la palabra de Dios. Había en un caso que nos comentaron una mujer que se había separado de su esposo por la droga y ella tenía 2 hijos y un día, y ahí en el cassette no decía porque esto decía por una religión dejó la droga, y entonces cuando dejó la droga se volcó de lleno a los hijos, pero los hijos estaban ya por mal camino y los chicos eran tan malos, tan perversos, que realmente la estaban volviendo loca la madre. Y allí en el videocassette se mostraba quiénes eran los chicos. Y les digo que era horripilante. Por ejemplo, contaban en el cassette que uno de ellos, por ejemplo, en el segundo piso orinaba por la ventana a la calle. Otro, cuando iba al baño hacía caca, tomaba del inodoro y con la caca iba tapando los agujeritos de la pared. Así que fíjense ustedes qué chicos, ¿no? Era realmente horripilante. Entonces van al médico y le dicen, ¿qué hacemos? Y el médico dice, no sé qué hacer, pero voy a probar una terapia. Y le dice a los chicos, dice, anda y decile a tu mamá que la querés mucho. Y el chico le dice, ahí se ve en la videocasetera, yo a mi mamá la odio, es drogadicta, ella dice que ahora dejó la droga, pero lo dejó por un momento, es una basura mi mamá. Y el médico insistía, andá y decirle que la amás, andá y decirle que la amás. Y el chico no quería saber nada, el médico se la lleva a un rinconcito y le dice, andá y decirle que la amás. Mire, si usted me lo pide lo voy a hacer, dice, pero no crea que lo hago de todo corazón. Y el chico va y se lo dice. En la próxima sesión, otra vez la misma situación, pero ya un poco más grave, la madre se pone a llorar. Y entonces le dice, el médico saca el pañuelo y se lo da al chico y le dice, secale la lágrima a tu madre. No, mi mamá la odio. Andá y hacelo. Y entonces el chico le seca las lágrimas a la madre. Y después termina perdonándola, bueno, etcétera, etcétera, hasta que acepta a la madre. Conclusión, hijo que respeta a la madre, que ama a la madre, que es obediente a la madre, cambia el hogar. Y la Biblia
hace rato que viene diciendo que los hijos deben ser obedientes a los padres. Van entendiendo a dónde yo quiero llegar. Y este médico, como un boom que había descubierto que los hijos deben respetar y perdonar a los padres, cuando todos nosotros debemos amar a nuestros padres y respetar a nuestros padres y amarlos y quererlos. Y el otro caso que es más corto, había una chica de 15 años gorda que pesaba cerca de 130 kilos y entonces va al médico y había recorrido un montón de médicos y no a nadie le podía hacer tratamiento efectivo para que pierda unos kilos. Y entonces mientras estaban allí en la sesión, porque el médico llama a toda la familia, le pregunta por el padre. Y el padre trabajaba, llegaba a la casa, comía algo y se iba al club a jugar a las bochas. Y el médico le dice al padre, dice, perdóneme, dice, pero si usted quiere que su hija adelgace, no vaya a jugar a las bochas, quédese en su casa, juegue al ajedrez, juegue a las damas, mire televisión, cualquier cosa, pero dedíquele 1 hora por día. Y la conclusión, ¿cuál era? Padre que lidera a la familia anda bien. Y la Biblia hace ya más de 2000 años que viene diciendo que el hombre tiene que ser el líder del hogar. El hombre tiene que ser el líder de la familia, el cacique de la familia. Entonces nos preguntábamos con este muchacho, ellos están descubriendo cosas que nosotros hace miles de años ya la Biblia nos los está diciendo. Y nosotros que tenemos la verdad nos callamos la boca. Nosotros que sabemos lo justo no somos valientes y lo decimos. Oh, hermanos, que realmente tomemos conciencia de que la familia es algo tan sagrado y tan importante que debemos defenderlo. Y acá empezamos diciendo esto. Cuando llegamos a la palabra de Dios, vemos que como punto número 1, la primera institución que Dios forma, ¿cuál es? La familia. Muy bien. ¿La segunda cuál? ¿Cuál? El gobierno. Y tercero, la iglesia. Y lamentablemente hemos invertido los órdenes. Hemos invertido los órdenes. Primero la familia, después el gobierno y después la iglesia. Así lo dice Dios. Esto no quiere decir que el cristiano tiene que abandonar la iglesia, al contrario, un padre equilibrado tiene tiempo para darle a la familia y tiene tiempo para darle a la iglesia. Esto me llevaría horas de explicarlo porque tenemos un tema, esto que estoy hablando ahora es un curso que lo damos más o menos en 22 horas, o sea que ustedes fíjense que yo voy a hablar 2 horas hoy, 2 horas mañana, me van a quedar muchas cosas sin decir, pero lo que quiero decir que el hombre cuando tiene sus prioridades bien puestas, sabe llevar a la familia como corresponde y también le da a la iglesia lo que corresponde. Ahora, siguiendo en esta hilera de pensamiento, tenemos que avanzar así. Punto número 1. Yo pedí un pizarrón, pero no me lo trajeron y no hago ninguna mirada porque si no lo fusilo, ¿no es cierto? Pero me callo la boca. Se los digo así nomás para que ustedes se los imaginen escrito en un pizarrón. Y es esto. El matrimonio es un compromiso total de la persona total para la vida total. ¿Qué quiere decir esto? Es un compromiso total. Yo no me caso para dedicarle 1 horita. Yo no me caso para estar una semanita cada tanto. Yo no vivo con ella para que todos digan se casó. No, es un compromiso total, donde de lleno yo me comprometo, y ya también lógico, ambas partes, en todos los aspectos de la vida, a formar una sola cosa. Dice, de la persona total. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se une cuerpo, alma y espíritu. Yo a mi compañera
le doy mi cuerpo, sí, es verdad. Muchos piensan en eso solamente cuando el día que se casan, es verdad que es parte de lo hermoso que Dios nos ha dado. Pero también junto con la unión de lo físico va la unión mental del alma, donde muchos tenemos que cultivar, leer libros, estar juntos, y lo espiritual, leer la Biblia, ir a la iglesia, orar y vivir en compañía, de tal manera que las tres áreas se complementen. Entonces yo a mi esposa no le doy una u otra área, no, le doy las tres áreas, y ella lo mismo conmigo. ¿Por qué? Porque es un compromiso de la vida total, pero también para la vida total. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente ahora se piensa en el matrimonio y se empieza a decir, y bueno, total, si no funciona, dentro de un año cambio. Y bueno, sí, total, después Dios dirá. No hay tal cosa en la palabra de Dios. Mi compromiso, no sé qué pasó, nada, mi compromiso es para toda la vida, a punto tal que yo no me caso para un año, para 10 años. ¿Quién me va a separar? La muerte o la venida de Cristo. Nada más. Y cuando digo la venida de Cristo, si son los dos creyentes, vamos a seguir unidos, ¿no es cierto? Pero es un compromiso para toda la vida. Es algo serio, no es un juguete. Por eso aquí hay una cosa importante que dejo como estigma. El matrimonio es para adultos, no es para chiquilines. Esto lo digo con toda seriedad. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo esas parejitas que se están formando, me gustan, me llenan de alegría, pero cuando ya a los 14, 15 años están pensando en casarse y no saben nada de la vida, y cuando el muchacho todavía no tiene ni un trabajo, no tiene ni una estabilidad, y están pensando en el matrimonio, no va a funcionar eso. La Biblia lo dice. Dios muestra que el hombre tiene que ser una persona sólida, que piense bien, que sea adulta. Miren, en nuestra iglesia tuvimos un caso muy triste de una chica de 15 años que se casó y el muchacho no sé si le llevaba 2 años más. Pero mirá, antes que pequen, antes que esto, antes que lo otro, que se casen. Y yo le dije, mirá hermanito, yo te aconsejo que no se casen, que esperen unos años más, son muy chiquititos. Y también me digo, son unos chiquilines. No puede ser, no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser mayor, no solamente en edad, sino en pensamiento. Tiene que ser responsable de las cosas que dice y hace. Lamentablemente en este caso se casaron y a los 10 meses se separaron y no sé ahora en dónde van porque es tanta la vergüenza que la chica desapareció de la iglesia y el muchacho también. Por eso, hermanos, el matrimonio es para adultos. Miren, algunos me esgrimen a mí la idea, pero como está el mundo ahora, mire, es conveniente que se casen. Yo les digo esto, hermano, y no lo digo porque me quiera llevar laureles, porque todo lo hizo Dios en su grande amor y misericordia, y aún mi hermano, el que ustedes conocieron el año pasado, él fue el que me aconsejó y me ayudó. Yo me casé a los 29 años. Para mí no fue ninguna tortura llegar a los 29 años. Y gracias a Dios que me casé a los 29 años. Si yo me hubiera casado a los 18, 19 años, no sé si estaría aquí. ¿Entienden? El matrimonio es para adultos. Ahora, no hay edad, por favor, no esperen hasta los 29 años. Lo que quiero decir con esto, que el hombre tiene que ser una persona que esté preparada, que tenga un pensamiento correcto, que tenga un conocimiento de la Biblia, que tenga un trabajo, que tenga un hogar. ¿Te casás? ¿Y dónde vas a vivir? No sé. ¿Te casás? ¿Y qué trabajo tenés? Y lo voy a buscar. No, así no puede ser. El matrimonio es para adultos y la chica lo mismo. Ahora, lo que ocurre acá, que la mujer, y perdónenme los varones, ¿no es cierto?, maduran antes. Una chica de 15 años es una señorita
en todo el sentido de la palabra, comparada con un pibe de 15 años. El pibe de 15 años es un mocoso a esa edad. Perdónenme si hay alguno de 15 años, ¿no es cierto? Pero el de 15 años todavía le falta mucho. En cambio, la mujer madura antes. Y acá yo quiero dar un pequeño requisito chiquitito, ¿no es cierto? Es bueno que el hombre sea un poco mayor. Siempre es bueno. ¿Saben por qué? Porque el hombre crece más tarde, aunque duela decirlo. Esa es la gran verdad. Y mi abuela tenía un refrán en italiano que ella me decía, el hombre, y lo digo en castellano, ¿no? A los 30 y la mujer a los 20. Como diciendo que tuviera que tener por lo menos 10 años de diferencia. Yo no digo tanto, ¿no es cierto? Pero que el hombre tiene que ser mayor. Pero no mayor porque tiene que ser el cacique, el mandamás y el torturador. No, porque es bueno para ambos que sea así. Miren, yo nunca busqué una compañera con 10 años menos. Mi esposa tiene 11 años menos y fue sin querer. Yo la amé, ella me amó y cuando después nos amamos nos preguntamos los años, digamos, ¿no es cierto? O sea que la edad no influyó para nada. Pero yo lo que sí les puedo decir que gracias a Dios que esto fue así, porque ella con 11 años menos piensa hasta mucho mejor que yo y tiene un pensamiento más concreto, es real, ella es valiente, es esforzada y es sabia en el manejo de los chicos, de la casa, del hogar, de los impuestos, de la comida, del dinero que yo le doy, de todo. Es así. Ella no tiene la culpa de que yo crecí tarde. ¿Entienden? El matrimonio es para adultos. La otra cosita, el matrimonio es una escuela de santidad. En el matrimonio no puede haber pecado. Esto lo dejo porque mañana noche lo vamos a hablar un poquito más. Y la otra cosita, en el matrimonio se debe ser fiel por la alegría del amor y no fiel porque no le queda otro remedio. ¿Me entienden? A veces decimos, bueno, voy a ser fiel. Bueno, si no Dios, si no esto, no. Tenemos que ser fiel por Dios, ya lo sé. Sí, Dios nos está mirando, Dios está contemplando todo. Pero en lo profundo debemos ser fieles porque es lo que Dios está queriendo como pareja, como persona y como cristiano, y porque hay realmente amor. Hermanos, corto aquí, dentro de un ratito seguimos, y perdónenme si había alguno de 15 años o algún pequeño o grande que haya sido tocado, pero como yo no conozco a nadie, hablo tranquilo, y si alguien me queda un palazo, me lo da, pero yo les pido disculpas,